Amén. Dios, cuando creó a Adán y Eva, los creó con esta característica de poder estar, habitar, permanecer en su presencia. Y yo quiero recordarle que usted y yo venimos de esa creación primera, de Adán y Eva. Eso quiere decir que usted y yo también estamos diseñados para estar en su presencia. Amén. Y esa es una espectacular noticia. ¿Sabes? Fuimos diseñados para adorar, y la adoración habla de causar placer en el corazón de Dios. La adoración no se trata simplemente de mis deseos, de mis caprichos. La adoración se trata de rendir nuestros corazones delante de Dios y causarle placer a Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. La alabanza y la adoración nos une como iglesia en un mismo propósito, y es adorarle a Él. ¿Recuerdas? Uno de los detonantes que veíamos el mes pasado era que los discípulos estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir, esperando la promesa. La iglesia debe entrar en ese mismo ambiente. La iglesia debe entrar en esa misma atmósfera de estar de acuerdo en adorar a Dios. A la iglesia se viene a adorar, a la iglesia se viene a exaltar, a la iglesia se viene a proclamar que Dios es bueno, que seguirá siendo bueno y que nunca cambiará. Amén. A eso venimos a la iglesia. Así que si usted tenía un concepto totalmente diferente del por qué y el para qué venías a la iglesia, hoy vas a salir de ese lugar entendiendo que como iglesia, que como cuerpo de Cristo, nos reunimos por Él y para Él. Amén. En Efesios capítulo 3 versículo 10 habla la palabra de la siguiente manera: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia y a los poderes y autoridades en las regiones celestes. Diga conmigo: la adoración genera poder. La adoración cambia la atmósfera. La adoración cambia el ambiente. Esta mañana estábamos culminando los 21 días de oración. Estuvimos puntualitos a las 6 diciéndole: Señor, último día, aquí estoy. Y uno de los testimonios que escuchábamos era que Dios había cambiado el ambiente en la casa. Dijo: hasta los animalitos de la casa se calmaron. Entonces imagínense cómo estaba el ambiente en la casa. Pero solo la presencia de Dios, solo el favor de Dios es el que puede hacer que la atmósfera de un lugar sea cambiado. Así que yo quiero invitarte a que cuando vengamos a este lugar, en este lugar se evidencie que tú has pasado tiempo en la presencia de Dios. Que cuando tú vengas a este lugar, tu adoración sea tan genuina como lo fue en el secreto, como lo fue en la intimidad. En este lugar no puedes fingir que has pasado intimidad con Dios. En este lugar no puedes fingir que Dios es tu prioridad. En este lugar se evidencia que Dios es el número uno en tu vida y en todo lo que tú haces. Amén. Así que como iglesia, este mes vamos a proponernos a levantar un altar de adoración todos los fines de semana. ¿Cuántos se quieren sumar a esto? ¿Sabes? Es muy hermoso cuando tú identificas una canción que tú dices: wow, me conecta con el cielo. Pero es más hermoso cuando la canción proviene de tu corazón. Basta ya de seguir escuchando cosas que no van a sumar a que tu adoración sea genuina a Dios. La adoración es la esencia de la iglesia.
es el motivo de la iglesia. Si tú no vienes a la casa de Dios a adorar, con todo respeto y humildad y amor te lo digo, no vengas. Porque a la casa de Dios se viene a rendirle adoración al único Dios verdadero. A eso hemos venido. A la casa de Dios no venimos a dar quejabanza, no venimos a orar por el otro. No, eso se hace en los momentos de intercesión. Eso es otro momento, otro espacio. Pero cuando tú vienes a la casa del Señor, vienes a adorar, a rendirte delante de Él. Vienes a escuchar una palabra que es la confirmación de lo que Dios te ha hablado en la intimidad, de lo que Dios te ha hablado en el secreto. Cuando vienes a la casa del Señor, vienes a escuchar esa dulce voz que viene de parte del cielo, donde te dice: vas bien, lo que estás haciendo está bien. Pero no venimos a la casa del Señor simplemente a reunirnos. Venimos con propósito. La adoración es la respuesta apropiada de nuestra naturaleza entera a todo lo que Dios nos ha dado. La adoración a Dios habla de una entrega total. Diga conmigo, total. La adoración habla de ponernos a su disposición. La adoración habla que soy instrumento útil en sus manos. La adoración habla de que la gente da evidencia que yo adoro a un Dios vivo y verdadero. El verdadero cristiano no tiene que presentarse como cristiano. El verdadero cristiano se nota que es cristiano. ¿Sabes por qué? Porque el ambiente cambia, la atmósfera cambia, porque su corazón de adoración hace que el ambiente sea diferente. ¿Y cuántos adoradores hay en esa mañana en ese lugar? ¿Cuántos adoradores hay en esa mañana en ese lugar? El verdadero adorador es aquel que se esmera, diga conmigo, se esmera por cumplir el propósito de Dios. El verdadero adorador no es aquel que está por temporadas o por eventos o cuando la cámara lo enfoca. El verdadero adorador es aquel que continuamente está delante de la presencia de Dios, una y otra vez, una y otra vez. La adoración también habla de causar placer al corazón de Dios, con mis acciones, con mis palabras, con mi manera de actuar. Es reconocer que toda la gloria y toda la honra solo le pertenecen a Dios. De eso se trata la adoración. La adoración no solamente hace referencia a la música. La adoración se convierte en mi estilo de vida. Cuando es mi estilo de vida, mi adoración, mi manera de hablar cambia. Mi manera de ver las cosas cambia. Mi manera de caminar cambia. Porque estoy seguro que no estoy adorando a un Dios de mentiras o producto de la filosofía de la mente del hombre. Estoy adorando a un Dios vivo y verdadero. Amén. La verdadera adoración denota que los cielos se mantienen abiertos a nuestro favor. La adoración quita las barreras culturales. La adoración quita los pensamientos individuales. La adoración nos vuelve uno con el Padre. La adoración se trata de un solo propósito, y es de un Dios vivo y de un Dios verdadero. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a mirar algunas características de la adoración. Y en primer lugar encontramos que la adoración verdadera se centra en Dios. Diga conmigo, la verdadera adoración se centra en Dios. Es el motivo de nuestra adoración, no hay otro motivo. Fuimos creados para adorar y Dios nos pide que solo le adoremos a Él. Diga conmigo, Dios no comparte su gloria con nadie.
Y esto ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones. Y hemos dicho que todo lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, Dios no lo va a demandar, porque Él no comparte su gloria con nadie. En Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, es muy claro y muy textual en decir: no tengan otros dioses además de mí. ¿A alguien le quedó claro? Dice la palabra: no tengan otros dioses además de mí. Versículo 4: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo de la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Ahora quizás usted dice: no, pero pastor, yo ya hace rato no adoro imágenes. Pero ¿qué te pone a correr? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te llena de afán, de ansiedad? ¿El negocito? ¿El hijito, la hijita? ¿Qué te llena de ansiedad? ¿Qué te pone a correr? No es precisamente adorar. Esta mañana alguien nos hablaba y nos decía: pastor, estoy feliz porque Dios me está usando. Y yo: sí, Dios me está levantando a las 2 de la mañana. Yo: qué bien. Ya que se levanta, Dios me pone a orar específicamente por algo. Y termino de orar y vuelvo y me acuesto. Pero créame, Dios está obrando de manera sobrenatural. Eso se llama tener un corazón atento a escuchar la voz de Dios. Como un Samuel, cuando aprendió a escuchar la voz de Dios, nunca más volvió a escuchar la voz del hombre. Así que yo quiero invitarte a que puedas entender que todo aquello que te mueve, que todo aquello que te quita la paz, que te quita el gozo, todo aquello que quizás está ocupando el primer lugar de Dios, a eso lo tienes que hacer a un lado y rendirle solo honor y gloria al Dios de los cielos. Porque termina diciendo: yo soy el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Con los padres son malvados y me odian. Yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. ¿Y usted ha conocido a alguien celoso? Bueno, podrá entender un poco a Dios. Dios es celoso con usted. Dios es sobreprotector con usted porque le ama. Y esa es una de las razones por las cuales debemos aprender a adorar. Entender que el centro de nuestra adoración es Dios, no las circunstancias, no el panorama. Yo no oro porque necesito el favor de Dios. Yo oro, yo busco a Dios porque es mi deleite. Hay una gran diferencia entre usted buscar por necesidad o por deleite. Y Dios debe ser nuestro deleite. Apocalipsis capítulo 22 versículo 8 al 9. Dice la palabra: yo, Juan, soy el que vio y oyó todas esas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: no, cuidado, soy el siervo como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen la palabra de este libro. Adora solo a Dios. Hasta los ángeles lo tienen claro. Así que usted no se deje deslumbrar porque es que aquí el hermanito ora y Dios le escucha. Y entonces empieza usted todo a canalizarlo al hermanito. Y si el hermanito ora, su fe no funciona. Su fe debe que estar puesta en el Dios vivo y verdadero. Su fe tiene que funcionar a toda hora, a cada instante, en Dios. ¿Recuerdas que cuando Cristo murió, algo se rompió? ¿Qué fue? El velo que separaba
al lugar santísimo. ¿Sabes qué significaba eso? Que ya usted no tenía que mandar razones. Podía entrar delante de la presencia de Dios y adorar. ¿No le parece a usted un excelente privilegio eso? Que ya no tenga que mandarle a decir: allá, sacerdote, dígale al Señor que yo lo amo mucho. Sino que ya usted, con su propia naturaleza, con lo que usted es, con su corazón rendido delante de Él, le pueda decir cuánto le amas. Ese es el especial privilegio que encontramos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Revisemos esta encomienda que Dios nos ha dado. Versículo 10 del mismo capítulo 22 de Apocalipsis. También me dijo: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Una forma de adorar a Dios es cumplir el propósito de la gran comisión. Una forma de adorar a Dios es no conformarnos con lo que estamos haciendo. Una forma de adorar a Dios es servirle en su reino. Cuando la tenemos clara, cuando tenemos claridad frente a ese propósito, no nos podemos quedar quietos. No podemos dejar que el tiempo se nos vaya, la vida se nos vaya sin hacer la voluntad del Padre. Porque hemos entendido que fuimos diseñados no solamente para adorar, sino para ser instrumentos útiles en sus manos. La adoración se trata de Dios y no de nuestras preferencias, no de lo que tú quieres, no de lo que tú anhelas. Solo se trata de Dios. Solo se trata de aquel que nos ha amado con amor eterno. La adoración verdadera se enfoca en Jesús. Diga conmigo: la adoración verdadera se enfoca en Jesús. Y a veces quizás vemos el sacrificio de Jesús como algo que le correspondía a Él hacer, y no lo vemos como la necesidad que usted y yo tenemos de reconocer que si no hubiese sido por ese sacrificio, usted y yo no estaríamos aquí. Así que no dé por sentado ni por hecho de que ese sacrificio tenía que ser, sino que usted lo vea como era la necesidad. Era necesario que usted y yo pudiésemos ver ese sacrificio tal y como es la muestra de amor para con cada uno de nosotros. Y eso desata en nosotros adoración verdadera, adoración genuina, adoración enfocada en Jesús. Jesucristo es la misma imagen de Dios, el creador, sustentador y reconciliador de la creación y la cabeza de la iglesia, al cual nosotros adoramos. Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 20 dice la palabra: Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliarnos consigo a todas las cosas, todas las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Mi pregunta es: ¿hay motivos para adorar? Así que este mes y a partir de este momento, yo quiero invitarle a que usted genere un ambiente de adoración en su casa.
apague un poquito ese ruido externo que no le lleva a adorar. Desconéctese un poquito del mundo exterior y dígale: Señor, este mes, todos los días de mi vida, te voy a adorar. Este mes te voy a dar ese lugar que te corresponde a ti. Este mes espérame allá en casa, porque todos los días vamos a tener el mejor momento. Amén. Propóngase causarle placer a Dios, reconociendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. A Dios le plació revelarse a sí mismo a través de su Hijo y reconciliarnos ante Él mediante la muerte de su Hijo. Así como los discípulos, nosotros adoramos a Jesús. Si usted se da cuenta y lee la historia de los hechos, la iglesia primitiva siempre recalcaba la labor que Jesús había hecho. Siempre reconocían que toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza era a través de Jesucristo. Y sabes también que les ayudaba a esto, que eran llenos del poder del Espíritu Santo. Así que si usted no ha sentido esa manifestación del Espíritu Santo, quiero invitarte a que la busques, a que la anheles. En este periodo también de esos 21 días, alguien se levantó y dijo: pastor, tuve el privilegio de poder ser lleno del Espíritu Santo. Y así como esta persona tuvo esta oportunidad que todos deberíamos tener, quiero invitarte a que lo busques, a que lo anheles. Este es el mes de poder rendir adoración, y téngalo por seguro que esa adoración desatará lo sobrenatural, desatará que los cielos se abran y permanezcan abiertos a nuestro favor. Amén. Jesús es el enfoque de nuestra adoración, porque Él es el enfoque del Padre. Recuerda, es el Espíritu Santo el que nos hace tener convicción de pecado. Es el Espíritu Santo el que coloca en nosotros el querer como el hacer, pero es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que podemos entrar delante de la presencia de Él para poder adorar. Amén. La adoración verdadera es empoderada por el poder del Espíritu Santo. La adoración verdadera es empoderada por medio del Espíritu Santo. La Biblia aclara que somos nacidos en este mundo como hijos de la carne y muertos delante de Dios. Sin embargo, a través de la gracia y mediante la fe es que podemos adorar y podemos unirnos en un solo espíritu con el Espíritu de Dios y clamar: Abba, Padre. En Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, declara la palabra de la siguiente manera: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce sobre su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo Jesús. Y aun cuando estábamos muertos en pecados, por su gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios,
no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¡Wow! Definitivamente nuestro corazón debe palpitar por su gran amor. Y la pregunta en esta mañana es: ¿qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor? Podrías preguntar: ¿por amor a quién? Vale la pregunta, ¿por amor a quién? Y si yo te lo aclaro y te lo digo, ¿qué estarías dispuesto a hacer por amor a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Amada iglesia, estamos en los mejores tiempos, estamos en la mejor temporada. Yo no sé si usted lo ha notado, pero su gloria se está derramando, su gloria se está evidenciando. Y sabes, el anhelo de mi corazón es que el día en que la gloria de Dios sea tan palpable y electrizante, usted sea partícipe de ese momento, para que su vida sea cambiada, su vida sea transformada, y a partir de ese instante nunca más vuelva a andar separado de Dios. Somos vivificados ante Dios y muertos al pecado. Cuando entiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, entiendo cuánto amor tuvo el Padre para mí. Y eso es un detonante de mi adoración. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo quiero que nunca se te olvide todo lo que Dios ha sido para contigo, todo lo que Dios ha hecho contigo. Nunca se nos puede olvidar, porque eso será el detonante de todos los días usted y yo poder adorar, usted y yo poder levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es inagotable. Diga conmigo: debe ser algo natural mi adoración a Dios. No debe ser un esfuerzo, no debe ser algo es que me toca. Debe ser un deleite, un deseo de usted poder decir: he determinado, he decidido que ese tiempo es para mi amado Dios, y que nada ni nadie le robe ese privilegio, sino que por amor usted pueda desconectarse y decir: este tiempo es para Dios. Ahora escúcheme bien, no es el tiempo de oración, no es el tiempo de lectura, no es el tiempo que tú separas para hacer tu devocional, no. Es el tiempo en el cual tú entras en tu aposento, tú entras en tu lugar secreto, cierras la puerta y empiezas a adorar, empiezas a ser uno con el Espíritu, empiezas a poder entrar en esa dimensión del cielo y empiezas a disfrutar de la presencia de Dios. Tu lectura de la Biblia es aparte, tu oración es aparte, tus peticiones son aparte, pero tu tiempo de intimidad con Dios debe ser único e irreemplazable. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Diga conmigo, iglesia: hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todo lo que fue bautizado para unirnos con Cristo
en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos a una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que murió queda libre del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan en ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Dale ese fuerte aplauso al Rey de Gloria. Y hoy estamos recordando ese sacrificio. Hoy estamos una vez más participando de aquello que nos recuerda que Cristo murió, pero que resucitó, pero que también ha prometido regresar. Así que, amada iglesia, yo quiero invitarte a que tu adoración pueda tener un sentido. Tu adoración puede ser enfocada. Tu adoración no se pueda convertir en una rutina. Tu adoración no se pueda convertir simplemente en algo repetitivo, sino que tu adoración cobre vida a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y le puedas decir: Espíritu Santo, enséñame a adorar. Le puedas decir: Espíritu Santo, enséñame a tocar el corazón del Padre. Esa fue una de las razones por las cuales el Espíritu Santo, Dios nos lo dejó, para poderle adorar. Que seamos uno con Él. En Juan capítulo 4, versículo 21 al 24, Jesús tiene un encuentro con una mujer, y en medio de ese encuentro suelta un detonante de la adoración. Y empieza declarándolo de la siguiente manera. Juan capítulo 4, versículo 21 al 24. Leo el versículo 21. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado la hora ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así se quiere que el Padre les sea adorado. Dios es espíritu, y quienes lo adoran en espíritu y en verdad deben hacerlo así. Amén. Y yo quiero invitarte, amada iglesia, a que a partir de este momento tu adoración sea totalmente diferente. Tu adoración vaya más allá que una melodía, que una canción.
que tu adoración vaya entendiendo el por qué y el para qué. Sea una adoración consciente y tú puedas decir: voy a entrar a adorar al Dios vivo y verdadero. Amén. Si te gustó este video, puedes suscribirte al canal de Cielos Abiertos. Recuerda activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Cielos Abiertos, conectando el cielo con la tierra.